cómo ha cambiado en pocos años nuestro país. Hemos pasado de decir que en España se vive bien y lo tenemos todo, además de buen clima, se vive con un bienestar social bastante en condiciones, y resulta que de unos años para acá esa opinión ha cambiado y nos hemos convertido, según muchos españoles, pues en un país problemático, donde cuesta vivir bien, donde es difícil tirar adelante, donde la economía va muy ajustada. Precisamente, y digo yo que será por ese motivo, que el Guillem López Casanovas, que es desde hace bastantes años catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, ha decidido presentar este libro titulado El bienestar desigual. Me imagino que es que el tema del bienestar social, como decimos, en los últimos años en España ha cambiado muchísimo la opinión que teníamos todos los españoles. Efectivamente, estamos en una situación en las antípodas ahora, malestar del bienestar, respecto de el estado de bienestar, estado de malestar en minúsculas, el estado anímico. Habíamos pensado que las cosas irían de un modo y han ido de otro, porque la crisis no ha dejado títere con cabeza, y entonces esto ha frustrado expectativas. Dicho esto, yo siempre la parte positiva y optimista. Si a algún extraterrestre le pidieran una decisión informada de dónde debe caerse como para tener un buen estándar de vida, para allá no está nada mal, Es cierto que si nos comparamos con otros países que hay en el mundo, echamos la vista más allá de nuestras fronteras, nos damos cuenta de que, oye, tampoco se vive tan mal en España. Pero lo cierto es que, objetivamente, que de hecho es un poquito el objetivo de este libro, hacer un análisis más objetivo de si realmente en España se vive bien o se vive mal, es lo que tú has intentado presentar, ¿no? La crisis nos ha hecho adultos, nos ha dejado un estado de bienestar a medio llenar, es una botella que está medio vacía aún, pero solo tenemos que ver como una oportunidad. Hagamos las cosas de modo diferente y pensemos que más no siempre es mejor, que por tanto ahora nos toca hacer ante situaciones nuevas cosas diferentes. Tanto veámoslo como una oportunidad el que hayamos ralentizado, y esperemos que lo que es la sostenibilidad financiera del estado de bienestar mejore con el ciclo económico, y entonces nos preocupemos de otras cosas que ahora no ha hecho falta que nos preocupáramos, porque siempre ha sido lo que teníamos más 2 huevos duros. Mientras el ciclo económico es favorable, 2 huevos duros más no es problema. Cuando se genera una sensatez mayor por los recursos, la cera que arde es la que arde, entonces la gente tiene que priorizar, y nuestros representantes políticos son los que deben tomar en consideración estas reflexiones que el libro intenta aportar. Yo creo que en estos tiempos es cuando se demuestra la importancia de tener un poquito de cultura general en torno a la economía. Muchas veces se nos escapan muchos términos y la sociedad en general nos vemos un poco desamparados y analfabetos frente a cuestiones de economía mayor, economía de altos vuelos, que hacen que nuestra vida cambie de tal manera que en 10 años nos hemos visto abocados a una situación económica que no pensábamos y no esperábamos. Sí, pero no hemos vivido como ciudadanos por encima de nuestras posibilidades. Esto de culpar a los ciudadanos ya es lo último. Lo que ha pasado es que nuestros políticos, a mi entender, no han estado a la altura de las circunstancias que requería una buena gestión de nuestro gasto social. A veces no han estado a la altura porque no les convenía, porque electoralmente era muy goloso impulsar el gasto social sin mirar demasiado bien qué. En otros casos ha sido simplemente porque pensaban que un estado de bienestar que crecía por aluvión respetaba mejor los derechos adquiridos. Detrás de cada gasto siempre hay una corporación que es beneficiaria. Entonces, el tirar para adelante y no repensar, bueno, en épocas de vacas gordas todo cabe, pero las vacas magras nos han obligado a que tengamos esta oportunidad ahora de hacer las cosas diferentes. Una parte importante, un bloque muy importante de este libro es hablar del gasto social, es decir, en qué invierten los políticos el dinero que nosotros damos a través de nuestros impuestos. Como tú muy bien dices, hace unos años pues a lo mejor no nos lo planteábamos tanto, pero ahora cualquier euro que tenemos que dar de impuestos nos sabe muy mal, porque además nos da la sensación de que estamos pagando más que antes y encima tenemos menos beneficios sociales. Hablamos de escuelas, hablamos de universidades, hablamos de hospitales también.
no tenemos menos que lo que teníamos, porque tenemos un vaso medio lleno, pero no tenemos tanto como esperábamos. Esta es la frustración, que de algún modo la ley de dependencia es paradigma. Lo que se nos había dicho que para esta población más frágil sería posible, lo que ha acabado siendo realizable. De todos modos, la crisis nos hace adultos, nos deja ver que no se pueden tener prestaciones de primera con impuestos de segunda, que nada es gratis. Es decir, que si queremos tener el nivel que hasta hace unos años estábamos acostumbrados en España, que presumíamos de, por ejemplo, tener unas buenas prestaciones sanitarias, ¿no? Presumíamos de nuestros hospitales frente a otros países de Europa o del mundo, o presumíamos de que todos nuestros jóvenes podían permitirse, siendo de clase alta o baja, tener una carrera universitaria, unos buenos estudios. Todo eso está cambiando radicalmente. De momento, el choque, la cura de caballo que ha representado la crisis, la resiliencia de todo esto, los profesionales han sido un poco el colchón, tanto en educación como en sanidad. Estos son buque insignia del estado de bienestar. Yo no conozco en general profesionales de verdad que por el hecho de una menor retribución o un esfuerzo que se les ha exigido mayor hayan deteriorado. Yo no hago las clases peor aunque mi retribución ha caído. Entonces, pero esto es terapia de choque, ¿eh? Las cosas no pueden funcionar así. Con lo cual, ahora se trata de ser mucho más selectivo en las cosas que hacemos, por una razón que acabas de decir con toda certeza. En el contexto actual, le llamamos esto los técnicos dualidad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que la financiación de cada vez tendencialmente es más regresiva. Crecen los impuestos indirectos, el IVA, los consumos especiales, que son impuestos regresivos. Y dentro de los directos, las rentas de capital acaban siendo mejor tratadas que las del trabajo, porque el capital se mueve a golpe de clic de Internet. Por tanto, ojo, si la financiación tendencialmente cada vez es más regresiva, lo que gastamos debiera ser suficientemente redistributivo, progresivo, para compensar lo que entra en negativo, en regresivo de la financiación. Esto quiere decir que si nos cae ahora con el ciclo económico al alza X millones de euros, no los metamos en la máquina esta de quemar combustible haciendo las cosas igual. Seamos suficientemente inteligentes para ubicarlos en aquellas cosas que más son necesidad para el bienestar de las personas. Nos da la sensación, además, en la sociedad, y hablo a lo mejor en nombre de algunas personas que seguramente no estarán de acuerdo, pero es cierto que nos da la sensación de que si tú ahora tienes dinero y vives bien en España, te puedes permitir tener una buena mutua, pagarle a tus hijos una buena universidad privada. Es decir, que el servicio privado, que todo ese bienestar ahora se ha convertido en servicios privados que son exclusivos de aquellas familias que se lo pueden permitir. No aún, pero como no espabilemos y reorientemos la política pública, puede acabar pasando. El peor de los escenarios es una protección pública cutre, entre comillas, porque esto da rienda suelta a que quienes puedan salgan de lo público y vayan a lo privado. Por ello, de vez en cuando hago un aviso de que quizás antes que cutrificar una universidad, mejor subir las tasas. O que antes que las prestaciones se nos queden muy cortas en sanidad, ¿por qué no un copago? Un copago es una tasa. El usuario contribuye a algo. En las universidades le llamamos tasas académicas. Y precisamente gracias a esto, las universidades públicas no están nada mal. Han mejorado, pero como nos pongamos duros, que solo podemos financiar con la presión fiscal actual porque la presión fiscal no puede crecer, o las bases imponibles que vienen de la elusión fiscal, de la gente que no paga, de cada vez disminuyen. Por tanto, no hay cera que pueda arder. Y nos ponemos duros contra la posibilidad de tasas, que las tasas son un ingreso público, repito, como lo son los impuestos, con diferencia incidencia fiscal, pero para reforzar las prestaciones públicas podríamos acabar en un escenario en que el sector privado tomase terreno de lo que hasta ahora ha sido una protección pública, y esto en principio no es deseable, hay que estar atentos. ¿Qué has querido explicarnos con este libro? Porque nosotros no somos estudiantes de economía, la población en general, hay muchos términos que se nos escapan, ¿no?
Han procurado, por el bien de la editorial, que sea lo máximo de divulgación. Son ideas que le llamamos alimento para el pensamiento. Yo nunca prescribo nada de hay que hacer esto. El normativo no lo utilizo porque no quiero que ningún político se suicide. Lo que digo siempre es que nunca el viento es bueno para aquel que no sabe dónde va. Entonces eso es un poco hoja de ruta. Por tanto, es un libro que nos ayuda a pensar y a reflexionar sobre temas económicos que muchas veces se nos escapan, ¿no? Exacto. Y siempre pensando la macroeconomía en su incidencia en el bienestar de las personas. Lo que me mueve cada día es pensar que lo que hago sirve para algo. Y como experto en economía pública, mi objetivo es mejorar el bienestar social. ¿Hay algún mensaje al final del libro, después de toda la lectura, o que te hayan comentado a ti? Más no es mejor, no hay que ir nunca a piñón fijo. Lo importante es tener flexibilidad para responder desde la protección social a alternativas cambiantes. No hay que consolidar nada, hay que flexibilizar y hay que entender que las cosas del pasado se podían resolver con instrumentos del pasado, pero estos instrumentos no sirven para las nuevas cosas. Es decir, que las cosas están cambiando y nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad, ¿no? Vienen pintadas de esta manera y hay que afrontarlo y... Responsabilidades individuales, comunitarias, capital social y no solo estatales. Esta es una división típica. Bienestar de los niños, prioritario. Esto no lo vemos niños sentados en la tele después de estar erradicados durante un tiempo a las salidas del cole, con los padres que intentan trabajar si no lo han conseguido y comiendo donuts. Esto es obesidad infantil, es falta de educación dentro de las cuatro paredes y es diabetes futura, por poner algo. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, luego tenemos lo que es el paro de larga duración y estos jóvenes que bien formados no consiguen entrar en el mercado de trabajo. Un poco la idea que subyace todo ello es que el pacto implícito era que la política pública, la política social se centraba en los mayores, población muy frágil que había hecho la guerra, que había pasado sus penurias, y el mercado de trabajo compensaba a los más jóvenes, con mejores trabajos, más creativos y con el iPhone de última generación. Esto se ha roto. Por lo tanto, es un bienestar desigual, un desequilibrio intergeneracional que se tiene que repensar. El intrageneracional ya nos lo sabemos, dentro de la misma generación ricos y pobres, dentro de la misma cohorte ancianos ricos y ancianos pobres. Esto ya lo sabemos, Piketty, muchos lo han trabajado esto. Mi foco de atención, mi toque de atención es el bienestar intergeneracional, no dentro de una generación, sino entre las generaciones, nuestros padres, nosotros, nuestros nietos. Porque la dinámica en la que estamos está generando una deuda pública muy elevada, para la cual nuestros nietos tendrán que responder con sus impuestos y antes de decidir qué dedican a su salud y a su sanidad, a su educación, tendrán que recibir todo lo que es la carga financiera, el principal y los costes financieros de la deuda, una deuda que no deja de crecer. Y si además descargamos las cotizaciones de todos los que vamos a ser pensionistas, sus posibilidades de encontrar empleo serán más bajas, porque notemos que cuando pones una cotización muy elevada, las ganas de contratar un trabajador son menores. Por poco que te despistes, te colocan un cajero automático. Por lo tanto, el desequilibrio intergeneracional debiera de empezarse a hablar, aunque estos no hayan nacido aún, aunque nuestros nietos aún sean muy pequeños. Hombre, este desequilibrio del que tú hablas, la gente mayor muchas veces lo comenta en tertulias, ¿no? Hemos vivido nosotros mejor que nuestros hijos y que nuestros nietos, ¿no? ¿Cómo puede ser? No nos lo esperábamos. Sí, efectivamente, y además hay que decir que gracias a que ellos viven mejor, en algunos contextos están actuando de colchón a los que viven peor, pero esto es una solución familiar, que si tú tienes la suerte que tus padres tienen buena salud, están jubilados, tienen buena pensión y tú estás en precario, pues el coste es que no te emancipas, pero al menos tienes un entorno familiar amable. ¿Qué pasará cuando todas estas generaciones con buenas pensiones fallezcan? Este es un poco similar, para poner un parangón de lo que pasa con las pensiones en regiones, por ejemplo, las que han sufrido la reindustrialización. Cuando sacas a los mineros de las minas y les das una buena pensión, con esta pensión viven todos los parados hijos en Asturias. Cuando estos padres mueran, se desaparece la pensión y queda el parado.
Por lo tanto, ojo con estas políticas que tienen efectos generacionales. No puedes focalizar algo hoy descuidando lo que puede pasar mañana. Por lo tanto, entiendo que nuestros políticos tienen que hacer los deberes, ponerse a trabajar ya pensando en los que están ahora mismo en la guardería, ¿verdad? Exactamente. El bienestar de los niños, el bienestar de los jóvenes formados que no encuentran. Por tanto, más políticas activas de ocupación, políticas que llamamos de warfare, conectar las políticas de bienestar con el trabajo, no solo el trabajo del minijob, el trabajo comunitario, que es una cosa muy extendida en otros países. Tenemos muchas cosas que se pueden hacer y por falta de mano de obra no se hacen, y en cambio los bares están llenos de parados que juegan al dominó. Eso se tiene que cambiar. Hombre, yo creo que eres privilegiado porque además de poder opinar sobre estos temas con conocimiento debido a toda esa carrera que tienes, lo cierto es que cada día estás con chavales jóvenes que están ahora mismo en la universidad, están trabajando y que te cuentan que no tienen un duro, ¿no? Se lo cuentan a su catedrático de economía. Y es gente que yo les puedo decir que si hacen las cosas bien y trabajan duro, tendrán una prima de retribución respecto de todos aquellos que por absentismo, por comodidad o por no esfuerzo se han quedado en el vagón de cola. Por lo tanto, ellos aún les puedo sacar la zanahoria del incentivo. Mucho más duro es ver nuestros jóvenes que tienen un paro del 50%, perdiendo el día en las plazas públicas o jugando a patinetes, por no decir otros comportamientos menos saludables. Es decir, que deberíamos aceptar cualquier trabajo, por precario que sea, puede ser un primer escalón hacia algo. No solo con el minijob, sino también con trabajo comunitario. El que, por ejemplo, que en los colegios se vigile el tráfico, los cruces de la salida. Esto es muy americano. Limpiar bosques. Sacar los grafitis de lo que son equipamientos públicos. Podemos inventar muchas profesiones, ¿verdad? Ya que les vas a dar una prestación, ya que vas a dar una renta de reinserción, una renta básica garantizada, pide algo a cambio. Bueno, sería uno de los mensajes. Ya para acabar, el título es El bienestar desigual. Yo no quería acabar la entrevista haciéndote esta pregunta. ¿Vamos hacia una sociedad muy bipolar? Es decir, ¿habrá ricos muy ricos y pobres muy pobres? Sí, y esto nos viene marcado, de hecho, por la tecnología, porque con la evolución que tenemos ahora, unos pocos, los Facebook, los Twitters, etcétera, consiguen unos premios espectaculares. Cuando la propia evolución tecnológica hace que las ganancias sean exorbitantes, y esto genera polarización, que unos pocos, que son los que han tenido la dicha de que les toque la bonoloto de la innovación tecnológica, han generado unos premios fuera de lo normal. Entonces, una cosa inteligente sería que actuase un impuesto sobre la renta en el momento que acrece. Porque si a uno le tocan 60 millones por venta de una empresa que ha creado una startup o lo que sea, pues que tenga un marginal del 30%, porque 30 millones en lugar de 60 tampoco está nada mal. Y entonces la sociedad recupera algo que proviene de unas tecnologías que el Estado ha ayudado a generar o incluso proteger a través de patentes, que no deja de ser una protección monopolística. Por tanto, si no hacemos este tipo de cosas, habrá polarización. Y esto es peor que la desigualdad. Porque la desigualdad, a la medida que haya grupos de renta en cada estrato, bueno, pero... Clase media también. Clase media. Cuando hay polarización, quiere decir que hay dos focos, y entonces esto es el inicio del resquebrajamiento de la cohesión social. A mí me preocupa, como digo en el libro, más la polarización por los efectos que tiene la cohesión que no la desigualdad. Bueno, son muchos de los pensamientos, los mensajes que nos quedan en este libro de Guillem López Casanovas, El bienestar desigual. ¿Qué queda de los derechos y de los beneficios sociales tras la crisis? Muchísimas gracias. Creo que hemos reflexionado todos un poquito sobre la situación. A mí me queda un mensaje. Dinero hay, lo que pasa es que tenemos que aprender a administrarlo mejor y a sacarle más partido. No hay. El objetivo de un economista no es reducir costes, sino a partir de los recursos de los que podemos sacarles el máximo jugo. Más del que estamos sacando ahora. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra amabilidad.